Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio en el podcast Pequeños Cambios, Grandes Impactos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que muchos hemos escuchado en estos últimos días en las noticias, y es qué es lo que está pasando con Rusia y Ucrania. Bueno, este conflicto entre Rusia y Ucrania ha continuado con una intensidad sorprendente en estos últimos días, en donde Ucrania ha utilizado misiles de largo alcance de fabricación británica y estadounidense para atacar pues territorio ruso. Por su parte, pues Rusia no se ha quedado con las manos cruzadas y ha reanudado estos ataques, estos bombardeos masivos contra infraestructuras energéticas en Ucrania, utilizando pues una combinación de misiles y drones. Esto abre pues o da marcha a una nueva fase lamentable pues de este conflicto, y para tener un contexto de cómo se fue desarrollando o por qué está pasando esto, porque todos hemos escuchado sobre este conflicto entre Rusia y Ucrania, pero realmente no sabemos cuáles son los objetivos de Rusia o cuáles son los objetivos de Ucrania. Y tenemos que Ucrania formó parte de la Unión Soviética hasta su independencia, que fue en el año 1991, al parecer, en donde las partes relacionadas entre ambos países han sido de tensión, con Ucrania buscando integrarse al occidente y Rusia pues intentando mantener esta influencia sobre Ucrania. En 2014, Rusia ocupó Crimea tras protestas en Ucrania que derrocaron a un gobierno ruso, en donde se organizó una reforma no reconocida internacionalmente y anexó la península. Posteriormente, Rusia lanzó una invasión de gran escala en febrero del 2022, argumentando que Ucrania estaba siendo utilizada por la OTAN para amenazar su seguridad y que necesitaba protegerse de las comunidades, y es algo ilógico, a mi parecer. Posteriormente, pues estos factores estratégicos que tienen estos dos países, en donde Ucrania es punto clave como corredor energético y barrera geopolítica entre Rusia y Europa, en donde Rusia también busca controlar los recursos naturales de Ucrania y puntos estratégicos de igual manera de Ucrania. Y lamentablemente, todo este conflicto ha tenido consecuencias negativas, donde millones de desplazados y lamentablemente miles de muertes han tenido lugar en este enfrentamiento, con ciudades devastadas. Eh, Tenemos que hay una disrupción en la energía y el comercio global, especialmente entre cereales y petróleo. Y bueno, todo este conflicto que está pasando en estos dos países, pero este conflicto lleva desde el 2014, más o menos. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy? ¿Por qué ha tomado una intensidad sorprendente? Porque hemos visto muchos videos de que sobre Ucrania y Rusia, y bueno, este conflicto sigue escalando pues con una intensidad, y se han registrado ataques aéreos y hacia Ucrania, mientras Rusia refuerza su ofensiva en el este del país, particularmente pues Ucrania ha continuado utilizando armas de largo alcance suministradas por el occidente, como son los misiles, para atacar a Rusia. Y aquí ya se está tomando una situación de armas nucleares. A nivel diplomático, tenemos que Rusia retirado que no busca una congelación del conflicto, insistiendo que quiere alcanzar sus objetivos militares. En paralelo con Estados Unidos y aliados, continúan enviando ayuda militar para Ucrania. ¿Y cómo puede afectar esto a México?
Este conflicto principalmente a través de los precios globales. Vamos a tener que es en el combustible y en la energía, en donde la guerra ha provocado fluctuaciones en los precios del petróleo y el gas, en donde México, aunque es productor, ve efectos mixtos, mayores ingresos de petróleo, pero costos altos de importación de gas natural. En la parte de alimentos, al ser Rusia y Ucrania grandes exportadores de granos, la guerra elevó el precio del trigo y de fertilizantes, eh, encarecidos a alimentos básicos y productos agrícolas en México. Y por su lado también tenemos la inflación. Estos aumentos de precios eh, hacen que aumente la inflación en México, afectando el poder adquisitivo de los consumidores y aumentando pues los costos en sectores claves. Un nuevo efecto se vuelve a determinar en la cotización del peso mexicano frente al dólar estadounidense, en donde la divisa mexicana en los mercados internacionales cerró el miércoles en 20.31 pesos por dólar, una depreciación de 1.07% o 21 centavos respecto a la jornada anterior. Y bueno, tenemos que al día de hoy el peso mexicano prolongó pues una depreciación por esta situación. Pero al tener todo este conflicto, ¿has escuchado también sobre, o bueno, si esta palabra o esta pregunta de que se acerca el fin del mundo? Y es sorprendente, pero no sé si sepas que hay un reloj que se le conoce como el reloj del apocalipsis o del fin del mundo, que este reloj se creó en 1947 cuando las armas nucleares representaban el mayor peligro para la humanidad y que lo sigue representando hasta el día de hoy, teniendo como punto límite la medianoche, que simboliza un evento catastrófico que podría poner el fin a la civilización, ahora que ahora sí sería el fin del mundo. Y ante este conflicto que está pasando, se dice que el reloj recortó 10 segundos a su hora antes de una posible guerra mundial, que bueno, sería la tercera guerra mundial, por toda esta situación que se tiene con estos dos países. Espero que te haya gustado mucho estos dos episodios y nos vemos a la próxima.